Yo no me veo. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a estas jornadas de capacitaciones organizadas por MinSal, Hospital Digital y la Xochimilco. Hoy día contamos nuevamente con el gusto de tener al doctor Yu Ramón Kong, quien es médico especialista en urgencias de la Universidad de Chile, además de jefe de turno del Servicio de Urgencias del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, asesor médico para la Contraloría en FONASA y emergenciólogo en la clínica MEDS. Hoy día nos va a presentar el tema identificando al paciente leve y sus cursos de acción para dar inicio a esta nueva jornada de capacitaciones. Les recordamos que las preguntas pueden ir realizándose mientras tanto a través del chat y nosotros las vamos a ir recopilando para hacerlas al final de la jornada como lo hemos hecho en sesiones anteriores. Muchas gracias y agradecemos su presencia. Muy buenas tardes, muchas gracias por la nueva invitación. Hoy día fui llamado a emergencia, dado que le correspondía a la doctora Rosita Sandoval, a quien le mando un saludo. Ella es emergencióloga de la Universidad Católica y producto de su labor y algo que nos puede pasar a muchos, hoy está cumpliendo su aislamiento ya que se enfrentó a un caso positivo y ella resultó contacto, por lo cual está haciendo su cuarentena en la casa. De todas maneras, ella me facilitó mucho el material y la bibliografía de esta presentación en conjunto con otras cosas que iremos haciendo. Recordar nuevamente que Xochimilco y yo no tenemos conflictos de interés con ninguna entidad privada. Para colocar un nuevo contexto, los casos en Chile han ido avanzando de manera progresiva y bastante similar a lo que ha sucedido en las primeras semanas en Italia y España. Hoy en día nos encontramos con 746 casos y 114 nuevos, con un total de muertes de 2 al día de hoy. Y esto nos sitúa en una tasa de letalidad de un 0,26%, la cual está obviamente muy por debajo de la tasa mundial, que está estimada en 4,4%, y esto se debe fundamentalmente a que las etapas iniciales obviamente no se caracterizan por muertes, sino que por mayor cantidad de contagios, y la tasa de letalidad nosotros vamos a ir viéndola en aumento en las próximas 2 semanas, y luego va a depender si es que nuestras medidas de contención y aislamiento han sido efectivas o no. A la clase que yo di la semana pasada, 2 horas después salieron las nuevas definiciones, y la nueva definición fundamentalmente incluyó aquellos pacientes que se presenten a un servicio médico o consulta médica con fiebre determinada como mayor de 37,8 grados Celsius y síntomas respiratorios altos, en resumen. O sea, hoy debiese ser practicado el examen a cualquier paciente con fiebre y síntomas respiratorios altos. Además de los que ya habíamos definido como los trazables en términos de viaje o aquellos casos que estuvieron en contacto con un paciente que dio positivo para COVID y que presentaron síntomas respiratorios. Todo esto están incluidos en las nuevas definiciones de MinSal. Además, recordar que los pacientes graves respiratorios, aquellos que se presenten con requerimientos de soporte ventilatorio directamente a la urgencia o con un deterioro progresivo muy rápido, también se le debe practicar el PCR dentro de nuestros settings de exámenes. Nuevamente, y en base a muchas de las preguntas que nos fueron llegando posterior a la última presentación, ¿quiénes se definen como contacto? Y recalco, contactos son todos aquellos que estuvieron en contacto con una persona confirmada COVID-19. Todos ellos son contactos. Y se ha definido 2 grupos de contactos, digamos, alto riesgo y de bajo riesgo. ¿Y quiénes van a ser los de más alto riesgo? Los más alto riesgo son aquellos que, como personal de salud, se ven enfrentados a estos pacientes sin el equipo de protección personal adecuado. Por lo mismo, recalcar en que todos los servicios, y algo que obviamente se está haciendo ya a nivel nacional, tenemos nuestros elementos de protección personal, ya sean mascarillas, visores o protector facial, delantal completo y guantes. Eso como medida básica. El otro grupo de contacto es aquellos que permanecen en un lugar cercano, ya sea lugar de trabajo, aula de clases, hogar, reuniones en ambientes cerrados y al menos 1 metro de distancia. Y por último, el que viaja en estrecha proximidad a un paciente COVID positivo. Esto, por ejemplo, el caso de los casos iniciales que viajó al sur, que se consideraron 2 filas adelante y 2 filas atrás del contagio positivo, o sea, del caso positivo, como contactos directos, y ellos requieren cuarentena. Todas aquellas personas que no cumplen estos criterios y que estuvieron, digamos, en un mismo lugar con esta persona, se consideran de bajo riesgo como contacto, ¿sí? Bien, hoy me voy a referir fundamentalmente a los casos de bajo riesgo, esto va a darle un poquito más de profundidad y énfasis, y en complementación con las otras clases iremos viendo los distintos
tipos de manejo para los pacientes más críticos. Esto está fundamentado fundamentalmente en las recomendaciones que ha ido dando la Organización Mundial de la Salud en recopilación fundamentalmente de casos de China, de la experiencia de Corea y en lo que ha sucedido actualmente con Italia y España. Obviamente todos los estamentos han estado haciendo sus propios estudios, la NHS en Inglaterra, Alemania, entre otros. Nosotros también estamos recopilando datos y por eso es tan importante el estudio y en la etapa que estamos ahora de tratar de identificar la mayor cantidad de casos, porque esto nos permitirá aislarlos de manera más adecuada y tener una intervención más ajustada que simplemente cerrar todo, por ejemplo. Se han definido 5 puntos clave en la identificación del paciente leve. Lo primero es caracterizar cuál va a ser mi paciente leve. Y esto, por ejemplo, en consultorio, en etapas, en lugares más alejados, francamente rurales, en hospitales de menor complejidad, tenemos que saber cuáles van a ser nuestros pacientes que requieren hospitalización, a lo menos en unidad básica aislada. Y estos van a ser fundamentalmente por criterios definidos por edad. Nosotros hemos hablado normalmente de pacientes sobre 65 años porque, claro, ellos concentran mayor riesgo. Sin embargo, lo único en términos de tasa de letalidad neta o significativa, bajo 50 años la tasa de letalidad es bastante baja. Desde los 50 a los 60, y esto en base a la guía de la SOCHIMI, que vamos a dejarla para poder enviársela a todos los que quieran a lo largo de Chile, que tiene mucha información dura. Se ha visto que en tramos de edad de 50 a 60 la mortalidad es un 2%, 60 a 70 un 4%, 70 a 80 un 8% y sobre 80 un 15%. O sea, si vemos es un factor común en donde se va duplicando la letalidad. Lo otro van a ser que presenten síntomas leves. Los síntomas leves los vamos a definir posteriormente, pero entiéndase como síntoma leve aquel que no requiere oxígeno suplementario, que no requiere manejo con soporte o de tipo ventilatorio o medidas mayores. Fundamentalmente, ni disnea. Fundamentalmente van a ser fiebre, odinofagia, cefalea, tos seca, fiebre y tos seca como cardinales, y los otros como secundarios, y en muy menor escala, menor un 5 o un 4%, están los síntomas digestivos, que también ha sido una gran preocupación porque muchas personas, obviamente, ahora han ido comentando de que si tengo síntomas digestivos pudiese tener COVID. Bueno, lo que se ha demostrado es que están bajo un 5%, por lo cual se ha considerado como no significativo. En términos, como les decía posteriormente, los requerimientos de oxígeno y de comorbilidades, tal como comentamos previamente, las comorbilidades clave acá son fundamentalmente enfermedades pulmonares, diabetes o enfermedades cardiovasculares, se han visto que tienen peores desenlaces, ¿sí? Por último, y dentro del estudio, de lo que se ha ido planteando en distintas líneas de trabajo y en distintos centros, si el paciente que consulta es sometido a un escáner de tórax, si se identifica el patrón que se acerca a COVID-19, se le practica un escáner y este presenta fundamentalmente un patrón bilateral de condensación y de vidrio esmerilado alejado del oído, se considera como un patrón de alto riesgo y de deterioro precoz. Por lo tanto, si contamos con esta herramienta, también podemos decir, a su vez, que si no presenta esto en el contexto de lo que ya dije previamente y no presenta este patrón, también se consideraría un paciente de bajo riesgo. Entendiendo esto, es como yo debo pararme en un enfrentamiento inicial a un paciente que me consulte a la urgencia o a mi consulta médica. Bueno, como decíamos, los síntomas, y aquí hace alusión a que se ha dicho encarecidamente no utilizar mascarillas si que usted no está sintomático, porque no cumple un objetivo sanitario real, salvo que usted se esté desplazando por ejemplo, en buses o en metro, de manera hacinada, en donde usted no tiene certeza de que la persona que está alrededor suyo no está sintomático o tosiendo. Tal vez ahí pudiese tener cierto grado de validez, pero mientras usted deambula por la calle o hace su vida diaria y no está completamente aislado o incluso aislado, no tiene sentido alguno. Como decía previamente, el síntoma cardinal, que es el más frecuente, pero no quiere decir que esté en todos los casos, es la fiebre. La fiebre, hay líneas que demuestran que está en un 75, un 85%, así como hay otras que en China demostraron que hasta un 50% al momento del diagnóstico no presentaba fiebre, pero en el curso de la enfermedad sí la presentaba. Ya, eso es súper importante. Recordemos que nosotros, cuando un paciente nos consulta, estamos viendo una foto
pero esto es una película y en el momento en que él se va, tenemos que darle las recomendaciones para entender de que si iniciase posteriormente síntomas compatibles con la enfermedad o con enfermedad grave, debe reconsultar de manera habitual y de manera rápida, siempre y cuando esta ha sido nuestra determinación y no ha sido hospitalizarlo cuando son COVID positivos. Y ahí vamos a hablar posteriormente de los flujos de manejo de nuestros pacientes. Los otros síntomas, y esto se lo dejo para que vayamos valorando y cada uno pueda hacer como profesional de salud un juicio de valor a cada síntoma. Sabemos que esto es probabilidad y que no quiere decir de que va a estar siempre o que no va a estar. Es probabilidad. La tos seca es la segunda en mayor frecuencia en presentación. Luego viene cansancio y fatiga, y luego nos acercamos a otras cosas como cefalea o mialgias o dinofagia. La disnea, cuando se presenta, tenemos que considerarla ya como un síntoma de gravedad, a lo menos moderada, y ese paciente va a requerir hospitalización. O sea, un paciente que debuta con disnea no debemos considerarlo como leve. Y luego, haciendo alusión a los síntomas que también han estado dando vuelta, digamos, por internet y otras cosas, náusea, diarrea, dolor torácico, son menores. Y la expectoración es prácticamente no significativa. De los casos que nosotros vamos a considerar o poder identificar como positivos, el 80% se comportará como leve. Eso ya está reconocido. Por lo tanto, la mayor cantidad de los pacientes va a poder realizar el curso de su enfermedad en su domicilio, aislado, ¿sí? Eso mientras la determinación sanitaria siga siendo esta. ¿Por qué? Porque esto pudiese cambiar en algún minuto, en caso de lo que ha hecho, por ejemplo, Italia o España, en donde se han reservado lugares de aislamiento para pacientes leves, ya sean estacionamiento, hoteles, gimnasios, pero se han habilitado camas de aislamiento para recluir fundamentalmente a estos pacientes y evitar que salgan a contagiar a otras personas. Eso es una medida ya más extrema, pero que se ha tenido que llegar cuando esto se ha salido de control en otros países. En términos de presentación de síntomas, sabemos que los síntomas se presentan fundamentalmente durante los primeros 14 días de contagio, siendo el pic entre el día 2, o sea, entre el día 4 y el día 6. Y los síntomas van a ser los que ya hemos definido. Por lo tanto, ¿qué va a suceder cuando nuestros pacientes presenten estos síntomas? Y aquí hago alusión al flujograma local que tenemos en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, que ha sido elaborado por el equipo de medicina de urgencia, tanto de la especialidad como la jefatura y las jefaturas técnicas. El paciente que consulta la urgencia actualmente puede o no tener síntomas, eso es lo primero. Un paciente asintomático, por definición, no requiere atención médica, ¿ya? Porque es asintomático. Y aquí el recurso ha ido escaseando cada vez más difícil porque la cantidad de pacientes que está yendo a la urgencia es mayor. Nos va a tochar el sistema y acá, como dije en un momento, la satisfacción usuaria tal vez no va a ser los estándares que nosotros manejábamos previamente, pero esto se trata de una emergencia y estamos en un estado de emergencia. Por lo tanto, un paciente asintomático no requiere atención y eso hay que ser enfático. Ahora, distinto es la notificación o la asignación de licencias o no. Cuando el paciente que acude a nosotros es contacto, el centro local puede tener distintas políticas. Por ejemplo, pudiese decir, usted es contacto, sí, perfecto, ¿cuál es el caso índice o el caso original? ¿Sabe usted dónde fue notificado? Si lo sabe, bueno, diríjase a ese centro para que le den la licencia de aislamiento, que por lo demás hemos venido sabiendo que ahora ha tenido complicaciones el diagnóstico de aislamiento para los pacientes en caso de contacto, siendo que es una política actual, pero hemos visto que en la práctica han salido mensajes de alerta donde se está rechazando el colocar el diagnóstico de aislamiento en la licencia digital. Así que eso es una materia a estudiar. Por el otro lado, si es que este caso dice soy caso de contacto y no tengo idea dónde se fue confirmado el caso índice, yo le puedo extender una licencia de aislamiento por 2 semanas porque ese paciente es de riesgo de contagio y de riesgo de desarrollo de síntomas, ¿sí? Eso es con el paciente contacto. El paciente no contacto, que solo viene porque tiene dudas y no tiene síntomas, ese paciente no requiere atención y puede ser destinado a su domicilio y que consulte una hora ambulatoria u otra cosa, pero no pertenece a la línea de trabajo actual de las urgencias, ¿sí? Entonces tenemos una línea para contacto y una línea para no contacto, y los contactos por definición debiesen estar aislados 2 semanas, ¿sí? Por el otro lado tenemos los casos sintomáticos respiratorios. Y los casos sintomáticos respiratorios nuevamente los podemos dividir en contacto o no contacto.
aquel sintomático respiratorio que cumple el criterio de fiebre más síntomas respiratorios definido por MinSal, se practica la PCR, o la PCR-RT de coronavirus. Esto para poder identificar el caso, poder aislarlo y poder tener, obviamente, la mayor cantidad de data al respecto, en contexto de que aún tenemos capacidad de diagnóstico, que en abril se vienen cargamentos nuevos de exámenes de alrededor de 160.000 nuevos reactivos, y con eso vamos a poder ir avanzando en esto hasta el minuto en donde tal vez se nos vuelva incontrolable y ya el screening va a ser mucho más difícil. Eso es para los casos no contacto. Y para los casos contacto, la política local que nosotros hemos definido es que si es contacto de un paciente positivo y desarrolla síntomas dentro de la ventana de los 14 primeros días, se plantea de que es positivo per se y pudiese ser no necesario realizar la PCR. Esto en términos de tratar de resguardar el recurso fundamentalmente. Pero no, o sea, si usted tiene el recurso indefinido, tómelo. Bien, ahora otro flujograma, y esto es el último flujograma complejo, después vamos a cosas más sencillas, pero como habíamos hecho alusión en una primera instancia de cuáles van a ser los flujos que yo voy a tener con mis pacientes, la sectorización, y esto es lo que hemos realizado en nuestro centro, y como yo les planteaba, cada centro debe tener su manera de separar pacientes sintomáticos de no sintomáticos. Aquí hago un ejemplo. El paciente se presenta a la urgencia y en el triage, ya sea en admisión, cuando se saca el triage afuera o en el propio triage, se va a definir, este paciente es respiratorio o no es respiratorio. Los no respiratorios debiesen ir por una línea de trabajo y los respiratorios por otra línea de trabajo. Con esos pacientes respiratorios, que son los que yo me voy a referir ahora, con sospecha COVID, vamos a nuevamente separarlo. ¿Este paciente está estable o está inestable? Con criterios de estabilidad o inestabilidad habituales, sumados, disnea, polipnea, entre otros, ¿cierto? Sabemos bien, higiene capilar, presión, compromiso de conciencia, entre otros, sumados a signos respiratorios de gravedad. Si presenta estos signos respiratorios, se va al sector grave y se inicia reanimación precoz, sobre todo si es que está con disnea o polipnea, entendiendo ya el setting, y se ha explicado previamente que esos pacientes no son candidatos a ventilación mecánica no invasiva, a presión positiva o a métodos de aerolización, y lo que se considera es una rápida intervención y en términos de deterioro, iniciar la intubación orotraqueal precoz, ¿sí? Además, practicar una imagen, y esta imagen de preferencia que sea un escáner. Del otro punto, que es el sector donde nosotros nos vamos a enfocar en esta clase, están los pacientes estables respiratorios, y ahí uno va a definir, requiere una hospitalización. Eso es lo que nosotros tenemos que ser capaces de definir. ¿Cuáles van a ser los que no? Los que no fundamentalmente son aquellos que definimos al principio como de no riesgo. Pacientes jóvenes, pacientes sin comorbilidad, pacientes que no están con requerimientos de algo en particular, en donde puede hacer un aislamiento en su casa. Ellos se pueden ir de alta, serán notificados posteriormente del resultado de la PCR, serán comunicados ya sea de manera administrativa por el médico de turno o algún administrativo del centro de salud donde usted trabaje. Pero estos pacientes pueden estar en su casa aislados 15 días con las protecciones que se les da a su familia, entre otras cosas que nos referimos luego. Los que sí deben ser hospitalizados, como dice acá, son factores de riesgo: comorbilidades, insuficientes cardíacos, diabetes, hipertensión, asma, pulmonares crónicos, en fin. Ellos, por riesgo de deterioro, aunque no requieran oxígeno u otras cosas, se deben hospitalizar y luego viene el setting de ellos, ¿sí? Entonces tenemos estos tres tipos de canales donde nosotros podemos actuar. Bien, ahora, en términos de exámenes, si es que yo tengo posibilidad de distintos exámenes en mi centro, debo comenzar ante el paciente sospecha con la PCR, ¿cierto? Y esta PCR para coronavirus, como dijimos en un comienzo, es un hisopado, reitero, nasofaringio. El mejor rendimiento de esto es si es que el hisopado se hace de manera correcta, y esto es una técnica de enfermería, y luego este debe ser guardado y enviado al centro de procesamiento. Con esto sabemos que hay un rendimiento que no es muy bueno, en términos de un 70% de sensibilidad, el cual pudiese ser optimizado con otras técnicas que vamos a referirnos posteriormente. La radiografía se está solicitando en aquellos pacientes que presentan mayor sintomatología respiratoria y puede tener algunos patrones característicos que se han definido como bilateralidad o características de vidrio esmerilado. Si nosotros llegamos a identificar patrones de riesgo en la radiografía, podemos
presumir, y en contexto clínico hay que evaluarlo paciente a paciente, la necesidad de hospitalizarlo, ¿sí? No es lo más lógico mandar a un paciente con neumonía bilateral a su casa por el gran riesgo de deterioro. Y esto se ha visto confirmado, por ejemplo, y aquí les muestro un video local, en donde el paciente, esta es una paciente femenina joven con sintomatología leve, PCR inicialmente negativa, y si ustedes se fijan, hay focos bilaterales, y este es un patrón que se ha ido viendo de manera frecuente en los escáneres para PCR positivos, PCR COVID positivos, y se ha definido más de un 50% como hallazgos característicos, viremielilado o bilateralidad. Y en términos de rendimiento, para pacientes COVID positivos, el escáner tiene un rendimiento muy alto en la confirmación. Así que pudiese ser una estrategia, y de hecho se está aplicando en algunos centros. Luego, entonces, si nosotros a este paciente hemos definido que es de bajo riesgo y lo vamos a mandar a su casa, es muy importante la red de apoyo que éste tenga. Y en este contexto no va a ser factible para todos los pacientes, sobre todo si viven solos o si están en una situación compleja, sin red de contacto, poder proveerle las distintas condiciones para poder sobrevivir durante estos días de aislamiento, ¿no es cierto? Y aquí nosotros volvemos al hincapié inicial, y que tiene que ver con el cuidado, el lavado de las manos y todas las prestaciones propias del cuidado que me voy a referir luego. Recordar que Salud Responde tiene este número de contacto en donde se puede llamar para dudas, sobre todo nuestros pacientes positivos aislados, pueden llamar para dudas y sin la necesidad de acudir a un médico, ¿no es cierto? En la casa, entonces, nosotros contamos con este plan de acción que está disponible para todo Chile. Basta que ustedes se metan a la página web, ahí dejamos el link, en donde dice una hoja por los dos lados, cuáles son las condiciones de aislamiento de ese paciente en su domicilio, de qué manera tener relación con el resto de los familiares, el uso de mascarilla, la ventilación, ojalá pieza aislada, el evitar los espacios comunes, el evitar el contacto. O sea, es bastante estricto. Y obviamente es muy difícil llevarlo a cabo en todos los hogares, por supuesto, en aquellos que viven más personas, en lugares que se encuentren más de una familia, va a tener una dificultad mayor, y eso es obviamente muy posible de que los contactos puedan ser eventuales casos positivos posteriormente. Obviamente eso nos lleva nuevamente al pensamiento de eventualmente tener unidades de hospitalarias pequeñas u otros sectores destinados para estos pacientes, para poder mantenerlos aislados incluso de sus familias, ¿no es cierto? Ahora, en base a preguntas que se han ido emergiendo durante los últimos días, para definir ciertos conceptos, y esto tiene relación con los pacientes que pueden andar deambulando por las calles, ¿qué es el periodo de incubación? El periodo de incubación fundamentalmente es desde que yo tengo el contagio, por ejemplo, nuestro paciente yo lo mando a la casa, hacer su aislamiento. Sus familiares son todos contactos directos de alto riesgo. Ellos pueden iniciar un proceso, un periodo de incubación de 14 días, donde los síntomas, como dije previamente, mayores, o sea, se van a presentar mayoritariamente entre el cuarto y el sexto día. Eso es, por lo tanto, durante 2 días antes ya se ha identificado que la carga viral de ese paciente, o sea, la capacidad infectiva, es alta. Entonces, ese paciente que vive con un caso positivo en su casa, a los 2 días puede estar infectando al resto de la población y 2 días después tener recién síntomas. Ese es uno de los mayores problemas de este aislamiento domiciliario. Ahora, si esta persona que está en su casa ya logra ir sanando sus síntomas, una mejoría clínica significativa, aquí, ¿cómo sabemos nosotros cuánto tiempo puede seguir transmitiendo el virus? Y el virus es inicialmente mayor la transmisibilidad en las primeras dos días, pero una vez que termina la enfermedad se ha descubierto que incluso hasta 2 semanas después pudiese seguir transmitiendo el virus. Eso quiere decir que esta persona aún tiene capacidad infectiva. Y por lo mismo se ha visto en Europa que se han extendido las licencias de estos pacientes de 2 a 4 semanas para evitar de que nuevamente sea un vector de infección, ¿no es cierto? Bien, y como dije previamente, puede transmitir el virus una persona asintomática, efectivamente puede, si ya está contagiada antes de los síntomas, puede por lo menos 2 días antes presentar carga viral. Ahora, hay pacientes que van a hacer el cuadro de manera asintomática y pueden estar
mucho tiempo siendo infectivos sin haber presentado los síntomas. Ese es otro asunto que es muy difícil en este minuto de abordar. Pero nuestra política está en tratar de ubicar a los sintomáticos y aislarlos. Nuevamente, esto ya son recomendaciones en las casas, como ven en esa primera figura. La paciente enferma, tratar de no estar en contacto con esa persona porque va a infectar a sus familiares con una alta probabilidad. Recordemos que el RO, que es el índice de contagio, ha estado entre 2.2 y 2.6, o sea, entre 2 y 3 personas por caso, y se han visto series hasta 4. Por lo tanto, en un grupo familiar es muy posible que los infecte a todos. Si va a estar en zonas comunes del hogar, utilizar mascarilla, obviamente siempre el lavado de manos, el no utilizar los mismos elementos de comida, la misma cuchara, el mismo vaso, porque se va a transmitir el virus a través de esto. El aseo de superficies, por supuesto, porque basta contacto y algo que uno ha sido majadero, pero la idea es que interioricemos esto. Y por último, ojalá tener un contacto a teledistancia con el profesional de salud que sea requerido y evitar el traslado del paciente al consultorio, al vacunatorio, a distintos lugares. Y lo que hemos ido planteando nosotros incluso como Sociedad Chilena de Medicina de Urgencia es poder llevar las vacunas a los lugares de los pacientes de mayor riesgo y evitar las grandes conglomeraciones, ¿no es cierto? Por último, el tratamiento de los casos leves basta con manejo sintomático. Puede ser desde un paracetamol, de estas formas farmacéuticas que tienen otras mezclas con cafeína o antihistamínicos, pero aún siguen controversia los del ibuprofeno, así que evitar estos tipos de analgésicos antiinflamatorios no esteroideos. Así que con paracetamol, agüita y todos los secretos de la abuela puede ser más que suficiente. Bien, ha sido breve esta clase porque es bastante enfocada al curso leve. Ahora abrimos el paso a las preguntas que puedan haber aparecido por ahí. Hay varias preguntas, como siempre, doctor. Así que nos vamos a acomodar al lado para poder Póngase donde usted quiera responderlas. Como a modo repaso, dice si existe alguna normativa de los elementos de protección personal. O sea, existen estándares. Los estándares actuales, fundamentalmente, son los siguientes. Cuando se va a hacer un procedimiento o una atención clínica habitual, basta con el uso de mascarilla clínica con tiras, con un visor, sé que me llegas a toser en la cara, y con una pechera y guantes. Pechera completa, amarrada atrás, y guantes. Se pudiese además sumar cobertor, un gorro y para los zapatos. Pero con lo que yo nombré inicialmente son los estandarizados. Cuando usar la N95, estrictamente debiese ser utilizada para procesos donde se va a hacer aerosolizar la botina. Y eso es durante un proceso de intubación, en donde si nosotros nos vamos enfrentados a una intubación, debiese haber un equipo definido, de no más allá de 2 médicos, 2 enfermeras y un técnico, en una intubación, en donde todos tienen que tener los mismos elementos y que lo que yo te nombré se sume la N95 por debajo del visor, fundamentalmente de aquel que va a cometer que va a realizar la intubación. Con eso tenemos todos los elementos. La gran diferencia es que si yo fui sometido a un proceso, por ejemplo, de intubación, esa N95 debe ser desechada inmediatamente. O sea, no es reutilizable como cuando se ha utilizado para examinar pacientes clínicamente en donde no se ha hecho un procedimiento invasivo. Para el otro setting que está definido es para la enfermera, que va a ser el hisopado. Ella pudiese eventualmente reutilizar la N95 por cada paciente, porque no va a ser algo de que esté expuesta a aerolización, salvo tos. Entonces debiese ser visor, N95, todas las coberturas y el hisopado. Con eso tendríamos ya settings para cada cual. Perfecto. Preguntaron bastante, ya que no había salido en otras presentaciones, ¿cuándo se indica estudiar con imagen al paciente con COVID? Si es necesario realizar TAC y cuál es la indicación de realizar un TAC. Sí, mira, esto ha sido bastante controversial porque este estudio salió en el Radiolo y se hizo en base a más de 1024 casos en Wuhan, conocido también como Yahoo, en China. En estos se demostraron que habían pacientes positivos COVID, o sea, pacientes positivos COVID que se deterioraban, se les realizaba scan y se veía este patrón, en la gran mayoría. Habían otros pacientes que habían dado COVID negativo y que se realizaba el escáner, por
sospecha, fundamentalmente, y también daba positivo. Entonces dijeron, a ver, ¿cómo será la relación entre el escáner y el PCR? Y se vio que cuando se aplican ambos, la sensibilidad aumenta muchísimo. Muchísimo. Pero luego llegar a practicar un escáner de screening, digamos, a los pacientes leves, es prácticamente impracticable y puede ser contraproducente. Estamos además irradiando a un paciente, a un paciente leve, a un paciente que se nos presenta con fiebre y moco. Entonces, entrar de golpe con un escáner no necesariamente es lo más recomendado en absoluto. Pero yo creo, y ya en un asunto de acuerdo a la disponibilidad en el centro y a la necesidad de hospitalización, que es una vez hospitalizado o un paciente que va a ser ingresado, pudiese ser estudiado de acuerdo a la realidad con una radiografía, y si veo unos rasgos no muy bonitos, pasar a escáner rápidamente, o si tengo toda la disponibilidad del mundo, pudiese impartir con un escáner. Porque se ha identificado además que los pacientes que tienen este patrón de escáner, es muy posible que tengan un curso de deterioro más rápido. Entonces, es una herramienta, sí es una herramienta, practicarla, puede ser difícil llevarla a todos los lugares de Chile, pero sí también pudiese ser para ayudar al PCR en este minuto. Perfecto. Hay varias preguntas con respecto a las licencias. Causó como revuelo ese tema nuevamente. Dice, ¿cuándo emitir la licencia? Si es sospecha versus el contacto y cómo hacerla y cuándo en el fondo. Ya. Lo de la licencia es materia que todavía está en trabajo desde el punto de vista de quién nos la va a validar, no desde el punto de vista nuestro. Desde el punto de vista nuestro es bastante sencillo. Si yo tengo la posibilidad de diferir la licencia como médico tratante, o sea, yo te atiendo a ti, yo considero de que tú eres un caso positivo, te tomo la muestra y tú te tienes que ir a aislar a tu casa hasta que la muestra salga resultado positivo o negativo. Si tu resultado sale negativo, vamos a hablar netamente de este proceso, sale negativo, el aislamiento va a ser menor porque tu cuadro corresponde a un resfriado o una gripe. Licencia por 3 días y no por 15 o 14. Por lo tanto, en ese caso el PCR sí es un determinante de cuántos días van a ser de aislamiento. Eso es para el caso sospecha. Distinto es el caso contacto de un sospecha que ya fue confirmado. O sea, el caso contacto de un COVID positivo requiere la misma licencia que el COVID positivo. Y eso son 15 días. Entonces, ese paciente se acerca al centro, lo que debiese hacer, acercarse al centro donde fue el caso contacto. Por ejemplo, papá sale positivo, mamá, hijo, todos los que viven con él debiesen acercarse y solicitar la licencia en el centro donde este fue diagnosticado. Y eso ya está estipulado. La licencia originalmente dice diagnóstico aislamiento, si mal no recuerdo el código es 029, y luego abajo en la descripción caso contacto. Ahora aparentemente han aparecido conflictos frente a esto, pero eso no puede nosotros quitarnos la acción médica de tener que aislar a ese paciente, porque es un riesgo público, o sea, estamos en esa fase. Existen otros 2 diagnósticos de licencia que están relacionados con COVID, y uno que es enfermedad causada por COVID-19. Ese diagnóstico actualmente no está siendo necesario el dedo del paciente, ya ni la firma. Puede ser, basta colocar el RUT, y con eso se va a enviar de manera electrónica. Ahora, en términos de la licencia como tal, del proceso así técnico, que es lo que nos vamos a ver enfrentados los distintos consultores, los distintos lugares. Si yo tengo que hacer la licencia, puedo derivarle a un colega que esté netamente dedicado al administrativo, que haga la notificación al MinSal, que haga la licencia, y después se entrega. Eso lo puede hacer otra persona, aislada, de manera remota, sin necesidad de contacto con el paciente, basta con la administración clínica, si es que los datos están todos bien redactados. Y eso se puede mandar de manera electrónica o se puede entregar de manera física, tanto al paciente como a un acompañante con el carnet del paciente. Eso se puede hacer a través de eso. Y como les digo, la limitancia va a ser si es que sí o no es COVID. Eso es todo. Así que para los contactos 15 días, caso sospecha inicialmente 3, si se confirma se extiende a 14. Preguntan también en pacientes con patología reumatológica y uso crónico de corticoides, ¿es comorbilidad de riesgo? Eso es un paciente inmunomodulado, por lo tanto obviamente tienen una mayor, o sea, siempre van a tener mayor disponibilidad y riesgo a enfermedades. En una serie también de Wuhan se mostraron, por ejemplo, pacientes VIH positivos. Y eran muy pocos los casos, eran 8 casos. Entonces, no hay una serie que se pueda decir para esta enfermedad en particular, este paciente tiene mayor riesgo.
pero sí es sabido que un paciente que esté inmunosuprimido se considera como mayor riesgo para cualquier tipo de enfermedad infectocontagiosa. Dice, ¿han tenido alguna experiencia usando hidrocloroquina? Tanto Sí, la mencionado con la hidrocloroquina, o sea, acitromicina. nosotros actualmente en el protocolo que tenemos, que se maneja tanto en la UCI y el Hospital Barro Luco, que estamos manejando nosotros en el Hospital Clínico Universidad de Chile, nuestro setting avanzado, el paciente UPC, está haciendo actualmente hidroxicloroquina más acitromicina, y como estamos en contexto de neumonía ceftriaxona, de los estudios, y es algo que yo no coloqué porque era paciente leve, en una próxima clase podemos colocar la diapo, hay distintos estudios que ya han ido demostrando si es que son o no efectivos, obviamente en distintas fases porque esto se ha ido haciendo de manera muy rápida, pero la hidroxicloroquina con la acitromicina son de los pocos estudios que han demostrado efectos positivos en el curso de la enfermedad del paciente grave. Así que podemos compartir a través de nuestras redes, si quieren, en @sochimu o en @doctor.cl, podemos compartir el setting que tenemos actualmente nosotros para pacientes leves, moderados y UVC en términos de fármacos, pero en términos globales, hidroxicloroquina, acitromicina, etc. Perfecto. Preguntan también en cuanto a lo aislamiento. En caso de un paciente que tiene indicación de cuarentena por 14 días, por ejemplo, pacientes que llegaron desde el extranjero, Sí. pero que pueden acceder al examen COVID y les salió el resultado negativo, ¿se puede suspender el aislamiento? No, no, porque recordemos que la enfermedad se puede manifestar hasta el día 14. Si ese paciente llega el día 2, yo le hago una PCR para COVID-19 y sale negativo, el paciente tranquilamente va a decir no lo tengo. ¿Y qué pasa si empieza el día 6 la carga viral a elevarse y el día 8 los síntomas? Por eso el aislamiento son 14 días, porque nosotros esperamos hasta el último día de que se presenten o no los síntomas. Y ese paciente que actualmente llega del extranjero, se le está asignando en el aeropuerto una notificación para que vaya a ser válida esta licencia, no se le está entregando allá, a cualquier centro. Entonces el llamado es que a estos pacientes, por favor, llamen por teléfono a los centros donde quieran ir a hacer su licencia médica y consulten la manera más expedita para que eviten hacerlo a través de urgencia. Acá una pregunta quizás más cotidiana. Dice como los chinos en la visita a Italia hicieron esta observación de que la mayoría de la población estaba sin mascarilla, desprotegida y no en cuarentena. Aquí en Chile creen que está más o menos lo mismo. ¿Cuál sería como un poco la recomendación y se apoyaría o no esta? Los chinos efectivamente hicieron un protocolo porque ellos tuvieron el primer brote, entonces no tenían tampoco una experiencia previa, ellos fueron los primeros. Y al ser el primero uno toma múltiples, Sí. claro, y estas interacciones pueden ser más o menos efectivas. Era bastante radical el hecho de cómo, por ejemplo, se detenía una persona en la calle, se bajaba del auto, se le cerraba porque no podía circular, se desinfectaba, todo el mundo llegaba, los SWAT lo reducían, se lo llevaban. O sea, algo que para nosotros es impracticable. Sí, de hecho, nuestro personal de seguridad y orden ni siquiera anda con mascarilla. Nosotros los médicos tampoco andamos con mascarilla por la calle. Distinto sería si es que yo voy a un lugar donde sé que hay hacinamiento. Y yo creo que ese es el setting. Si yo voy a un lugar donde sé que va a haber una conglomeración de gente, donde no se va a respetar este metro punto 5 social, ya empezamos a tener mayor riesgo. Y esto pasa hoy día en la mañana, por ejemplo. Nosotros vimos que con el cierre y la abertura tardía del metro se conglomeró una cantidad de gente en donde toda mi, digamos, aislamiento que provoqué en la noche, durante el día se juntan todos. Entonces, aquí no es que el virus se vaya a dormir, sino que en cualquier minuto, donde hay hacinamiento, va a haber mayor posibilidad de contagio. Y yo creo que esos lugares, una mascarilla bien colocada pudiese ser útil, pero luego entramos en que yo sé ponerme una mascarilla. Aquí son todos personal de salud, saben ponerse una mascarilla. ¿De qué me sirve a mí? Una mascarilla de un paciente, una persona que se la pone aquí en la orejita, la nariz afuera, o con barba. Todo ese tipo de cosas no tienen sentido. Entonces, es una falsa sensación de seguridad. Preguntan con relación al tratamiento que mencionó anteriormente, en pacientes que embarazadas, pacientes que estén amamantando, ¿se recomienda o no hay nada al respecto con eso? El tratamiento antibiótico que mencionó anteriormente, ¿se puede dar igual en pacientes embarazadas, pacientes? O sea, una paciente UPC que esté embarazada va a requerir el tratamiento máximo, porque si está en UPC tiene riesgo de muerte, por lo tanto aquí va a primar el cuadro clínico. Obviamente debiese ser analizado caso a caso. Distinto es si tú me preguntas, una paciente embarazada es capaz de transmitir el virus por la leche a su guagua,
Eso se ha identificado que no. La carga viral está en casi todos los fluidos, menos en la leche. Por lo tanto, puede amamantar con tranquilidad. Lo que hablamos anteriormente. ¿Hay verticalidad de la infección del virus? No. No se han identificado casos significativos de que la madre, a través de la sangre y la placenta, transmita al recién nacido. Pero si esa paciente embarazada termina en UCI, que sería un cuadro catastrófico, tendría que ser analizado en el momento que es más riesgoso. Iniciar la terapia con cloroquina o no. Y ahí obviamente tiene que ser juicio clínico puntual. No se puede dar una receta a todo. En cuanto al resguardo, finalmente por un tema de recursos de las PCRs, cuándo tomarle y cuándo no. Por ejemplo, nos dicen desde el hospital de Rancagua que ahí solamente se le está tomando el examen a los pacientes que están inestables. Pero hay pacientes sospechosos que están estables y que a esos pacientes no se les toma. ¿Es una buena medida o qué opina al respecto? Mira, lo que yo opino es que no es que sea una buena o una mala medida, es la medida que se puede tomar. O sea, hay que ser realista. En los hospitales, fundamentalmente, es que no existe el recurso como existe en los centros privados. Por lo tanto, si yo tengo 10 test en una noche, y esto es una realidad de múltiples cosas, en el Hospital San José, donde yo también trabajé, teníamos cierta cantidad de escáneres, y si se te acabaron, se te acabaron. Y no hay resonador, entonces hasta ahí llega. Lo mismo sucede acá, no es que sea una buena política, es lo que se puede hacer, y es lamentable que no podamos hacerlo de mejor manera, ¿cierto? Porque todos esos pacientes leves que no han sido diagnosticados se deben, y posiblemente lo que está haciendo, ya está el doctor Nicolás Yaña, que manda un saludo, que es jefe técnico, debe estar enviándolos con aislamiento a sus casas. Pero existe otro conflicto, y que tiene relación con la cultura de las personas, y es lo siguiente: si yo tengo la duda de si soy o no positivo, puede que sí, puede que no, voy a comprar pan igual, y voy a ir a la vega igual. Y eso es lo que pasa, versus a que yo te diga, tú eres positivo. Ay, yo me aíslo porque ahora me dio miedo. Esa es la realidad de lo que estaba pasando, y se ha visto que en los casos donde han demorado 2 días el diagnóstico, esa gente sigue haciendo su vida normal hasta que le dicen positivo, y en la pasadita infectaste no sé cuánto. Por lo tanto, si se cumple el aislamiento, aunque no se tenga el diagnóstico, porque el PCR se va a estar tratando la enfermedad, se va a estar tratando y conteniendo la capacidad de control. Hago nuevamente alusión a Suecia. Suecia, en pacientes entre 10 y 60 años, trazables que venían del extranjero inicialmente, por ejemplo Italia, se dejaban aislados como casos de contacto. Que es lo que estamos haciendo nosotros ahora. 15 días de casos de contacto aislados, ¿cierto? Pero si presentaban síntomas, pacientes entre 10 y 60 años les decía, usted no vaya al hospital, usted trátese en su casa, usted sabe usar paracetamol, perfecto, úselo, y si empieza con disnea, AO, llámenos y nosotros lo vamos a ir a buscar. Pero ¿hacer el examen? No, porque el examen lo vamos a reservar para este tipo de población. Es también una medida útil que se utiliza en otros países, pero no es lo óptimo, porque lo que sí se ha visto es que Corea lo contuvo mucho más rápido, y ellos lo que hicieron fue identificar la mayor cantidad de casos rápidamente a través de PCR a todo el mundo. Se hacían los autos, los panaderos, etc. Entonces, eso es la política que nosotros estamos intentando llevar a cabo. Si tú me dices en un mes más va a ser posible, veamos cómo está el escenario, pero en un minuto esto se va a desbordar. Y ahí no va a ser posible. Y ahí vamos a tener que optar la medida del hospital de Rancagua. ¿Es posible la reinfección? Sí. ¿Hasta cuántos días? Sí, y es poco. Lo que inicialmente nosotros supimos es que, claro, uno genera inmunidad, pero esto es un virus mRNA, entonces, o sea, RNA. Y el conflicto de ser RNA es que te puede mutar. Y se podría hacer buena, no, eso no va a pasar. Lo que sí puede pasar es que las personas se puedan infectar de una distinta cepa. Actualmente existen 4 cepas previas, esta es una nueva. Las cepas previas tenían alta letalidad, pero no eran tan contagiosas. Y esta cepa que está actualmente deambulando te generaría inmunidad aparentemente muy buena. Pero hay casos de reinfección, sí, los menos. Por cómo se dio este caso de reinfección, ahora esto es re importante, porque ¿cómo se determinó que estos casos pudiesen ser una reinfección? Porque se les tomaba PCR a pacientes que ya sabían COVID positivo, se les tomaban PCR a la semana o 2 semanas y volvían a dar positivo. Entonces dijeron, se reinfectaron. Pero también pensaron, bueno, puede que siga todavía siendo contagioso por el mismo virus. Por eso que se plantean estos 15 días posteriores que puede seguir botando virus. No se supo interpretar si esto es una reinfección
o esto es parte de la misma infección que sigue mandando virus, pero asintomático. Por lo tanto, mientras tengamos esa duda, hay que seguir manteniendo la misma medida de precaución. Sí, la verdad es que la mayoría de las preguntas creo que han sido respondidas a lo largo de la sesión. Súper. Así que damos muchas gracias al doctor Yuk y a todos por su presencia. Los invitamos mañana también a seguir conectados a la misma hora. Va a presentar la enfermera Marcela Correa y ella nos va a hacer referencia sobre todo al uso de las medidas de elementos de protección personal. Así que todavía, ya que hay varias preguntas al respecto, quizás mañana puedan ser respondidas a lo largo de la jornada. Así que muchas gracias, doctor, por su participación nuevamente. Ustedes nuevamente por invitarme. Es importante que ojalá puedan difundir los afiches, que también las clases son grabadas y se están disponiendo de ellas a través de la SOCHIMI, y también la SOCHIMU está dando recomendaciones, guías clínicas y muchos de los temas que hoy se presentan y se conversan. Así que eso. Me dejaron una última pregunta en el tintero sobre las mascarillas de tela. La verdad no tiene ninguna validez demostrada. Las mascarillas 3D tampoco se han visto que tengan una real validez, salvo si es que son selladas y con filtro, y el filtro, de acuerdo a la cantidad de nanómetros que deja pasar la partícula, pudiese ser efectiva, pero originalmente tampoco son efectivas. Así que, ojo con eso, insisto, puede ser una falsa sensación de seguridad estar cubierto con una mascarilla alusiva a otra cosa que clínicamente no tiene mayor valor. Así que nuevamente despedirme, agradecer la compañía de todas las personas a lo largo de Chile. Sé que también nos estaban viendo desde La Serena, así que le mando un saludo a mi hermana que está por allá, en Vicuña, y nada, siempre estamos listos para servir. Recuerden que están ahí nuestras direcciones en Twitter, si quieren que le hagamos entrega de los materiales, la guía de la SOCHIMI y los protocolos hospitalarios, todo eso está disponible y la idea es que podamos distribuir información a los conocidos. Perfecto. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao.